¿Sabías que hay una sola base sobre la cual puede descansar tu vida eterna, y que todo lo demás, por muy sólido que parezca, un día se derrumbará? La Biblia no lo dice de forma vaga o simbólica, lo afirma con total claridad. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, escribió, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11. Esa frase es una sentencia divina, una verdad absoluta, y también una advertencia. Es como si Dios nos dijera, puedes construir lo que quieras, puedes levantar lo que quieras, pero si no estás sobre Cristo, no permanecerá. Hoy quiero invitarte a recorrer este tema no solo desde el texto bíblico, sino también de la mano de voces antiguas, hombres que en distintos siglos proclamaron con poder que Cristo es el único fundamento. Vamos a escuchar a predicadores como Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, John Owen, Matthew Henry, Agustín de Hipona y Martín Lutero. Ellos no vivieron en la misma época, no hablaban el mismo idioma, y sin embargo coincidieron en algo: toda la obra de la fe, toda la esperanza de salvación, toda la gloria de la Iglesia, reposa sobre una sola roca. La escena en Corinto era complicada. La Iglesia estaba dividida. Algunos decían, yo soy de Pablo, otros, yo de Apolos, y otros, yo de Cefas. Pablo escribe para cortar de raíz ese espíritu sectario. Él deja claro que ni él, ni Apolo son fundamentos. Son siervos, colaboradores, pero el fundamento ya está puesto, y no lo puso ningún hombre, lo puso Dios. Ese fundamento es Cristo. Y Pablo usa la imagen de una construcción, algo que los corintios entendían bien, porque vivían en una ciudad próspera, llena de edificios y templos. En toda construcción, el fundamento lo es todo. Si el fundamento es firme, la estructura puede resistir tormentas, terremotos y el paso del tiempo. Pero si el fundamento es débil, la ruina es inevitable. Charles Haddon Spurgeon, en su sermón Christ the Only Foundation, decía que el gran peligro del corazón humano es intentar añadir otro fundamento junto a Cristo. Puede que nadie lo confiese así, pero sucede en la práctica. Se intenta apoyar la salvación en Cristo, y en las buenas obras, en Cristo, y en los sacramentos, en Cristo, y en la reputación moral. Spurgeon decía con fuerza, un fundamento no se pone para ser reemplazado, sino para sostener toda la estructura. Si Cristo no es todo el fundamento, no es fundamento en absoluto. Y advertía que una fe que se apoya en Cristo más algo no es fe verdadera, sino una estructura condenada a caer. Jonathan Edwards, el predicador del Gran Avivamiento, lo abordó desde otra perspectiva. En su sermón The Excellency of Christ, Edwards pinta un retrato de Jesús como el único punto de unión entre la majestad de Dios y la miseria del hombre. Según Edwards, cualquier otro fundamento que intente sostener nuestra esperanza se derrumba porque no puede unir esos dos extremos, la santidad perfecta y la pecaminosidad humana. Solo Cristo, siendo Dios y hombre, puede ser el fundamento que reconcilie. Edwards hablaba de esta verdad como quien señala un puente colgante sobre un abismo: no puedes poner otro, no puedes añadirle uno paralelo, o cruzas por Cristo, o no cruzas. John Owen, uno de los teólogos más profundos de la era puritana, lo conectó con la unión espiritual del creyente con Cristo. En sus sermones sobre Hebreos, Owen explica que Cristo no solo es fundamento como figura doctrinal, sino en experiencia real, nuestra vida, nuestra justificación, nuestra santificación. Todo depende de estar unidos a Él por fe. Owen advierte que confiar en cualquier otra cosa, sea un rito, un mérito personal o una experiencia emocional, es como construir sobre arena. En el día del juicio, solo lo que esté en Cristo permanecerá. Matthew Henry, en su comentario sobre 1 Corintios 3, observa que Pablo no deja espacio para otros fundamentos disfrazados de ayudas. Henry dice, Cristo es la roca, todo lo demás es arena movediza. Construir sobre el hombre, sobre tradiciones, sobre filosofías humanas, es edificar sobre lo que no puede sostener el peso de la eternidad. Henry, con su tono pastoral, añade que el creyente debe revisar constantemente su obra. Puede que el fundamento sea Cristo, pero si edificamos con materiales pobres, doctrinas falsas, prácticas huecas,
Aunque el fundamento permanezca, perderemos recompensa. Agustín de Hipona, siglos antes, ya lo había afirmado con firmeza. En La ciudad de Dios y en sus sermones, decía que incluso los apóstoles son obreros, no cimientos. El fundamento lo puso Dios al enviar a su Hijo. Agustín veía a Cristo como la piedra angular que une dos muros, el de los judíos y el de los gentiles, formando una sola casa. Para él, construir sobre cualquier otro nombre es erigir un edificio separado, condenado a caer. Martín Lutero, en su predicación sobre el Salmo 118 y 1 de Corintios 3, confrontó el error de su tiempo, se había puesto a la Iglesia, a los papas y a las obras como parte del fundamento. Lutero proclamó que la justificación por la fe sola no es una doctrina secundaria, sino la confesión de que Cristo es el único cimiento. Si Cristo es la piedra desechada por los edificadores, decía Lutero, y nosotros seguimos construyendo sobre arena papal, la ruina será total. Para Lutero, quitarle a Cristo el lugar de único fundamento es volver al cautiverio espiritual. En la Biblia, esta imagen del fundamento se repite. Isaías 28, 16 profetiza, He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. Pedro, en su primera carta capítulo 2 versículos 6 al 7, cita este mismo pasaje y aplica la piedra a Cristo. No es opcional. No hay otro. No se puede reemplazar ni compartir. El fundamento es uno, y ya está puesto. Ahora piensa en esto, Jesús mismo contó una parábola en Mateo 7, 24 al 27 sobre el hombre prudente que construyó sobre la roca y el insensato que construyó sobre arena. Ambos construyeron casas, ambos las levantaron quizá con esfuerzo y dedicación. Pero la diferencia no estaba en las paredes, sino en lo que no se veía, el fundamento. Cuando vino la lluvia, los ríos y los vientos, la casa sobre la roca permaneció, y la que estaba sobre arena cayó, y grande fue su ruina. ¿Notas el detalle? Jesús no dijo que la ruina fue pequeña. Dijo, grande fue su ruina. Porque no solo se pierde una construcción, se pierde todo. Spurgeon lo conectaba así, el infierno estará lleno de hermosas edificaciones que nunca tuvieron fundamento. Gente que construyó ministerios, reputaciones, buenas obras, pero todo sobre un suelo inestable, sin Cristo. Y decía que el peligro más sutil no es el ateísmo, sino el cristianismo sin Cristo como centro absoluto. Edwards añadía que el corazón humano es hábil para engañarse, puede hablar de Cristo, cantar de Cristo, y sin embargo apoyarse secretamente en su propia justicia. Por eso insistía en examinar la base, no la fachada. Decía, muchos adornan su casa espiritual con oro falso, y no ven que bajo sus pies no hay roca sino arena movediza. Y aquí es donde la exégesis nos da un punto clave. Pablo no dice, nadie debe poner otro fundamento, como si fuera solo una norma, dice, nadie puede poner otro. Es imposible. Si intentas hacerlo, no es iglesia, no es salvación, no es casa de Dios. Puede que sea una institución religiosa, un proyecto moral, o un sistema filosófico, pero no es la casa espiritual que Dios edifica. Owen llevaba esto al terreno personal, si Cristo no es el fundamento de tu paz con Dios, entonces no tienes paz verdadera. Si Cristo no es el fundamento de tu seguridad en la vida eterna, entonces tu seguridad es ilusión. Y advertía que Dios, en su gracia, a veces deja que nuestras estructuras se tambaleen para mostrarnos si realmente están sobre Cristo. Agustín lo veía así, el hombre que edifica sobre sí mismo está como quien intenta flotar en el mar agarrado a una piedra, pero una piedra que no es la roca viva, sino un peso que lo hunde. Solo Cristo, decía él, es roca que sostiene y no que aplasta. Y Lutero, con su fuerza habitual, decía que la iglesia es como un barco en medio de la tormenta, si el casco no está construido sobre Cristo, cada ola es una sentencia de muerte. Por eso, repetía, solo la palabra de Dios y la fe en Cristo pueden resistir. Querida comunidad, al terminar este mensaje quiero dejarte con una pregunta que no es teórica, sino vital. ¿Sobre qué estás edificando tu vida? No me refiero a lo que dices en público,
sino a lo que de verdad sostiene tu esperanza cuando estás solo delante de Dios. ¿Es Cristo tu único fundamento, o hay otros pilares en los que confías? Recuerda que el fundamento no se ve desde fuera, está oculto, pero determina el destino de todo el edificio. Si hoy reconoces que has puesto parte de tu confianza en algo más, tu obediencia, tu tradición, tu experiencia, ven y descansa todo tu peso sobre Cristo. No compartas el fundamento con nada ni nadie. Si Él es la roca, no hay tormenta que pueda derribarte. Si Él no lo es, ni un día de calma te salvará. Déjame saber en los comentarios, ¿qué significa para ti que Cristo sea el único fundamento? ¿Has pasado por momentos en que Dios sacudió tu vida para mostrarte dónde estabas apoyado? Me encantará leer tu experiencia y juntos animarnos en la fe. Y si este mensaje te bendijo, compártelo con alguien que esté edificando su vida. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque cada semana seguimos profundizando en la palabra y escuchando la voz de los gigantes de la fe que nos precedieron. Que el Señor te sostenga, que el Espíritu Santo te afirme sobre la roca eterna, y que cada día recuerdes, no hay otro fundamento, solo Cristo. Nos vemos en el próximo video.